charla. Damos la bienvenida a los expositores Ariel Lafuente Zamora y Ernst, quienes impartirán la charla titulada SwimSafe Costa Rica. El señor Lafuente es bachiller en Ingeniería en Electromedicina de la Universidad Latina de Costa Rica y el señor es CEO y fundador de Connect Ocean. Actualmente son coordinadores de proyectos de SwimSafe Costa Rica de la rama de Connect Ocean. Recibámosles con un fuerte aplauso. Right, Ariel's going to translate for me from English into Spanish because my Spanish is not as good as his. So first, I want to ask you a question. What do you think this group, everybody in this group, has in common? Primero les quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes creen que los pone a todos ustedes en común al estar en esta habitación? The water, yeah? We have a love for the water, and somewhere along the line, okay, you had a connection, okay, to water. This is why you're sitting over here, why you're still passionate about swimming. Entonces sí, es el amor por el agua. Entonces el mismo amor por el agua es lo que directamente los lleva a conectarse con el agua y tener esa pasión por desenvolverse ahí. So I want everybody to close your eyes, okay, and when I count to 3, I want you to open your eyes. I'm going to change the slide, and then I want you to have a look at the slide, and then I'm going to just point to you, and I want you to say in one word what you are thinking. Entonces a la cuenta de 3 les vamos a pedir que cierren los ojos. Vamos a cambiar de slide. Y cuando él les diga que los abran, él lo que quiere es que ustedes digan qué piensan del slide que van a ver a continuación. Okay, what's the first word that comes to your mind when you look at this picture? ¿Qué es la primera palabra que se les ocurre cuando ven esa imagen? Tierra. Tierra, earth, Agua. agua, agua, sí. So it's very interesting when we look at our planet Earth, okay? More than 71% of Earth is actually ocean and water. Entonces es una imagen muy interesante porque entonces el planeta Tierra, el 71% del planeta está hecho de agua, de océanos. Only 29% of that is land. Y solo el 29% es tierra. So there was a guy, Arthur C. Clarke, he was a very famous writer, and he said, how inappropriate to call this planet Earth when it's quite clearly ocean. Entonces hay una frase de este señor que dice que inapropiado es llamar al planeta Tierra cuando en realidad somos un planeta agua. Now when we look at Costa Rica as an example, Entonces cuando vemos a Costa Rica como un ejemplo, Costa Rica has 10 times more ocean territory than it has land territory. entonces Costa Rica en sí, nosotros tenemos 10 veces más agua, más territorio acuático que lo que tenemos de tierra. You've got about 52,700 square kilometers of land. Tenemos entre 52,000 kilómetros de tierra. You've got 589,100 kilometers of ocean territory. 589,000. Y 500,900 kilómetros de agua. You've got more than 624 beaches. Tenemos más de 624 playas. So when we also look at conservation, Costa Rica is very well known, okay, for your strong environmental ethic. Y si lo vemos también desde la otra perspectiva, de la parte de conservación, nosotros tenemos un área muy fuerte en todo lo que es poder cuidar los océanos también. Your constitution requires, okay, for your country to have 27% of your country protected areas. Entonces la constitución del país dice que nosotros necesitamos tener 29% de la zona acuática que sea protegida. 27. Sí. But in contrast, okay, a very small percentage, okay, of your country's oceans is protected. Y entonces el contraste dice que una muy pequeña parte de los océanos en nuestro país son en verdad protegidos. And that is a very important question we have to ask ourselves, why it is like that. Y entonces ahí es donde viene una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer nosotros mismos, es por qué eso es así. One of the main reasons over there is because there is a disconnection, okay, to the ocean in this country. Y una de las mayores razones es porque hay una desconexión entre las personas y el océano aquí en el país.
between 60 to 70% of your population lives close to the San Jose area. Entonces, entre el 60 y el 70% de la población de nosotros vive aquí, en el Valle Central. And when you look at the amount of drownings in Costa Rica, you have approximately as many drownings as a big country like Australia and also United States. Entonces, si ustedes ven las estadísticas de ahogamiento que hay en el país, son muy similares a países como Australia o Estados Unidos. People have an inherent fear of the water in Costa Rica. Y las personas en el país aquí tienen un miedo por el mar. And that is one of the main reasons, okay, why there's so many drownings. Y esa es una de las razones principales por las que hay tantos ahogamientos. And indirectly, this also affects how people view the ocean, okay, and therefore also taking steps to protect it. Y también indirectamente afecta en cómo las personas ven al mar y cómo pueden hacer su esfuerzo para tratar de conservarlo también. So at Connect Ocean, one of the key things that we try and do is connect people to the ocean. Entonces, en donde nosotros trabajamos en Connect Ocean, la clave es que, como su nombre lo dice, nosotros conectamos a las personas con el océano. We try to create a paradigm shift. Entonces nosotros tratamos de hacer un paradigma, un cambio, By the way that people view the ocean. en la manera en que las personas ven al mar, To be able to take steps in their everyday life to try and protect it. para que ellos puedan tomar pasos y generar un cambio en sus vidas en el mar. But we can't do that, okay, if there's this disconnect. So therefore, one of the key things that we need to do is we need to be able to help people connect to the ocean. Pero eso no se puede hacer si existe este tipo de desconexión de las personas con el mar. Entonces, la idea es tratar de cubrir este problema a través de conectarlos a ellos, al océano. So therefore, we believe that we can exponentially connect people to the ocean. The chances get so much better if we are able to teach them how to swim. Entonces, nosotros creemos en que si le podemos enseñar a las personas a nadar exponencialmente, se van a conectar mejor con el océano. So before we can try and challenge the way that people view the conservation of the oceans in Costa Rica, Entonces, antes de querer cambiarle la perspectiva y la visión de la gente de cómo conservar el océano, we need to work hard towards solving the problem of the amount of drownings in the country and make the beaches safer so people don't feel afraid of the ocean. entonces primero se necesita trabajar en todos los programas de reducción de ahogamiento. Entonces necesitamos que ellos se sientan cómodos en el agua para a partir de ahí llevarlos ya a que hagan todos los programas de conservación. So today what we're going to talk to you about is we're going to explain to you a little bit about our program and how this program could become a tool for you and your swimming clubs and your swimming institutions to help teach people to swim in your local community and also contribute towards the conservation of Costa Rica's oceans. Entonces lo que nosotros venimos a hacer en la presentación el día de hoy es enseñarles el programa que nosotros tenemos para que ustedes lo puedan tomar como una herramienta en sus clubes de natación y puedan realizar los pasos para poder conectarlos más en el mar a las personas y en sí ir reduciendo también los ahogamientos. This is one of the main reasons why we founded a program called SwimSafe Costa Rica. Y es por eso que creamos el programa que se llama SwimSafe Costa Rica. Is to be able to teach swimming at grassroots level and to prevent drowning happening by educating young people and communities about water safety. Entonces, la idea del programa de SwimSafe Costa Rica es enseñarles a nadar a las personas en base a un programa de enseñanza de natación de seguridad para poder crear una cultura de seguridad en el agua, empezando desde los niños y así poder reducir los ahogamientos en el país. So, Connect Ocean, we connect people to the ocean. Entonces, como les dijimos en Connect Ocean, nosotros lo que hacemos es conectar a las personas con el océano. And through today's presentation, you will see a little bit about how we do that. You know, by teaching them to swim, we can then teach them about different ecosystems and eventually even get them to dive in the ocean. Entonces, en la presentación que vamos a hacer hoy, les vamos a explicar mucho cómo se hace el programa, desde cómo enseñarles a nadar. Una vez que ellos se sienten cómodos en el mar, los podemos llevar a que conozcan ecosistemas marinos y también llevarlos a estar más conectados debajo del agua. But it all starts over here in the pool, in your pools where you are. Pero todos estos programas para que puedan disfrutar del mar empieza aquí, desde las piscinas. So before we move on, I'm going to get Ariel just to explain to you a little bit about some
some of the drowning statistics. It's important that you understand. I know you had a previous presentation this week about somebody talking about that, but I want you to, we're just going to analyze it a little bit more so you can understand which days of the week, which months, and which periods of the year have got the most drownings in Costa Rica. Entonces, lo que queremos es, antes de iniciar la presentación, mostrar un poco más de la realidad de lo que está pasando en el país. Nosotros sabemos que hace unos días, y creo que el primer día estuvo alguien hablando sobre estadísticas de ahogamiento o la importancia de las estadísticas. Entonces nosotros lo que queremos es nada más conversar o mencionarles unos puntos en específico de las estadísticas para que lo tengan en cuenta y puedan ver eventualmente cómo el programa va a solucionar esos puntos en específico. Esas son, por ejemplo, si empezamos de izquierda a derecha, cuántos ahogados han pasado desde el 2008 hasta el 2018 por mes, y de todos los meses, esos son los meses más fuertes. ¿Y por qué son esos? Enero y diciembre son las vacaciones de fin de año, abril, Semana Santa, y julio las vacaciones de medio año. Y de todo el mes, de todo el año, esos son los meses donde hay más ahogados. Por día se están ahogando más los fines de semana, en específico los domingos. Y por edad, que es lo más importante del programa de nosotros, los más que se están ahogando son niños y adultos jóvenes. De ahí por eso es que nosotros trabajamos tanto con niños y personas jóvenes. Y las nacionalidades, no sé qué tanto conocen del tema, de que la embajada de los Estados Unidos está presionando al país porque hay un cambio en el rango de turismo por un tema de inseguridad por ahogamientos, porque somos a nivel mundial el segundo país donde más estadounidenses se están ahogando. Entonces le metieron presión al gobierno, el gobierno se lo metió al ICT, y entonces de ahí es de donde se están haciendo tantos esfuerzos para tratar de reducir el ahogamiento y que no afecte el turismo también. So the last two statistics is very, very important, okay, and the solution for the problem, okay, is sitting inside this room, the people that are running swimming programs within the San Jose area. Entonces, los más importantes, sacamos los 4 más importantes, pero todavía los más importantes son estos dos, y la solución para resolver estos dos problemas están aquí, sentados en ustedes, quienes son los que trabajan como entrenadores. You can see that the number over there is 555 people, and those are mostly the people from Central Valley that go down to the coast. Y estos 555 personas que se han ahogado son de Costa Rica, y muchos de ellos en realidad vienen del Valle Central, no viven en las costas, vienen de aquí, de estas zonas. So the other statistics is very interesting and heartbreaking, is that it's ages 10 to 19. Y lo otro, lo que les comentaba, son las edades, que es todavía mucho más importante, es esto, los niños, desde los 10 hasta los 19 años, que hay 167 niños que se han ahogado. And that's the ages of the kids swimming in your programs. Y son niños que pueden estar nadando en los programas de ustedes. So you can see that it's very much an educational program rather than a problem where people don't know how to swim. Entonces, como pueden ver, el problema en realidad es más un problema de educación, donde hace falta educar a las personas en vez de un problema de que no saben nadar del todo. Like you, okay, we have a swimming academy, and whenever we come to the swim meets in San Jose and the surrounding areas, we sometimes have up to 2,000 children competing in the different events. Nosotros, al igual que ustedes, también tenemos una academia de natación en Playa Alta, en Guanacaste, y cuando venimos acá a traer a los chicos a competir, nos damos cuenta que pueden haber 1,000, 2,000 niños compitiendo en las piscinas. But in contrast, there's still a very high number of kids drowning in the area. Y aún así, en contraste, es que todavía hay niños que se están ahogando en las playas. So the question we have to ask ourselves, why is there such a big problem, okay, with these demographics of people drowning in Costa Rica? Entonces, la otra pregunta es por qué hay tanto desbalance entre los que nadan y los que se están ahogando en el problema aquí en el país. And what we've done over the last 4 years of our program, we've realized that there is no infrastructure or there's no active water safety or drowning prevention education program in the country. Entonces, desde que empezamos a manejar el programa hace 4 años hasta acá, es que nos dimos cuenta que no hay una infraestructura de cultura de seguridad en el agua donde se pueda manejar esta pedagogía, y ahí es donde inicia el fallo. So over the last year, we've been working very closely and having meetings with the government, and we created a program which we are able to copy and paste and duplicate in different areas that you could use in your swimming academies. Entonces, durante estos últimos años hemos estado trabajando muy de la mano con ciertas instituciones del gobierno para catalizar el programa que nosotros hacemos y poder exponenciarlo a diferentes partes del país para que ustedes también lo puedan manejar en los clubes y exponenciar la parte de seguridad. So we're going to explain to you a little bit more
more about the program. Entonces ahora lo que vamos a hacer es explicar un poco más sobre el programa. Parte del objetivo, a grandes rasgos, lo que quiere el programa, como les decimos, es crear una cultura de seguridad en el agua en Costa Rica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo queremos hacer a través de estos programas de enseñanza de natación. Nosotros no estamos enfocados en enseñarle a la gente a nadar para competir. Nosotros les enseñamos a la gente que no sabe nadar del todo para que se sientan cómodos en el agua y se sientan seguros. Una vez ellos sepan nadar y se sientan cómodos en el agua, los pasamos directamente al programa de guardavidas Nippers. Para efectos de representación, Nippers quiere decir juniors, de 8 a 14 años, después vienen los juniors, que es de 8 a 18, y después ya los guardavidas voluntarios o profesionales. Queremos fomentar la intervención temprana en los guardavidas. Muchos de los casos comunes es que a los guardavidas les enseñan cómo se ve una persona en el agua, una víctima, cómo se ven cuando se está ahogando, cómo está en peligro, pero nuestro programa está más basado en enseñarles cómo se ven 10 pasos antes de que se estén ahogando para que ellos puedan hacer una intervención temprana. Y después queremos introducir algo que no hay en el país, pero que a nivel mundial se desarrolla hace más de 100 años, y es el deporte de los guardavidas. Los chicos de Brasil, los de Argentina, los de México conocen muy bien ese programa porque en esos países sí lo manejan, y nosotros lo queremos hacer en el país a través de la creación de una federación de guardavidas y clubes de guardavidas voluntarios en el país. So at the base of the program is a very strong Learn to Swim program that is very easy to teach. Entonces la base de nuestro programa es un programa que se llama Learn to Swim, es súper fácil de enseñarlo y es el que nosotros utilizamos. You don't have to be a fantastic swimmer to become an instructor in this. Entonces usted no tiene que en verdad ser un nadador increíble para poder convertirse en un instructor de natación de este programa. The focus of the program is teaching basic life skills. Entonces el enfoque del programa en realidad es enseñar habilidades básicas en las personas. So from that program, it basically starts with babies of 6 months old. Entonces el programa empieza desde los pequeños, desde los 6 meses, los bebés de 6 meses. It leads into little toddlers of between 3 to 5 year old. Después sigue con los toddlers, que son los que van de 3 a 5 años. And then from the Learn to Swim program, it then advances into a stroke school program. Entonces después de este Learn to Swim program, donde aprenden todas las habilidades básicas, pasan al stroke school, que es la escuela de estilo, donde ya aprenden libre, pecho, dorso, mariposa. And then from there on, the kids are then ready for pre-team and swim team level, to swim competitively. Y entonces una vez que pasen ya por la escuela de estilo, ya están listos para pasar a los equipos, donde ya empiezan a entrenarse más en la preparación para competir o hacia donde ellos se quieran dirigir. The program itself has got 5 different levels. Entonces el programa en sí tiene 5 niveles diferentes. It is possible for a child or a person to get in the water at the white level, and after 45 minutes they can progress all the way to the green level. Entonces el nivel de metodología de enseñanza es que puede entrar un niño o un adulto desde el nivel blanco, que es el más básico, y en 45 minutos puede llegar hasta el nivel verde. So your different levels, white is focused on trust and submersion. Entonces de todos estos diferentes niveles, por ejemplo el blanco está enfocado en la confianza, por así decirlo, y sumersión. And each one of these colored levels, you have a safety skill benchmark, and you also have a swim skill benchmark. Cada uno de los niveles tiene como una demarcación de habilidad de seguridad y una demarcación de habilidad de natación que tienen que ir cumpliendo en cada uno de los niveles. So it perpetuates through all the different levels a very strong water safety and also drowning prevention program. Entonces, en cada uno de los niveles en los que ellos van avanzando, van aprendiendo un nivel de seguridad en el agua. Entonces, de esa manera se va creando prevención en el agua mientras van aprendiendo a nadar. The objective is, for your students to be able to reach the safety skill benchmark and the swim skill benchmark. Entonces, el objetivo en realidad de todo el programa es que ellos puedan cumplir las dos habilidades, las de seguridad y las de las habilidades de natación. And these are all lead-up skills, that you will teach them, to be able to achieve that. Y estos son pasos o habilidades que ellos van a ir logrando para poder cumplir esto al final de cada nivel, paso a paso hacia abajo. There's a very good instructor resource
as far as slates and equipment that they can use. Entonces hay muchos recursos que ustedes pueden utilizar para enseñarse como instructores, como este tipo de sleds que se pueden tener a la par de la piscina, digamos. So the great thing about the program, if you've got a number of different instructors, it helps them to teach the same. It puts them on the same level, okay, because they're able to teach the same program, and then you can see a strong progression getting through the program. Entonces usted tiene diferentes instructores trabajando en el programa con los mismos nadadores, pero los instructores cambian de vez en cuando. Pueden manejar esta tabla, pueden evaluar a los nadadores en base a los niveles y así pueden ir viendo los niveles en los que ellos van y partir de ahí para seguir avanzando. Entonces siempre se va a mantener la misma línea de avance. So I'll give you a couple of examples. So white focuses on trust and submersion, making sure that people feel comfortable around the water. Entonces, para darles un ejemplo, por ejemplo, en el nivel blanco, donde ellos tienen que tener confianza y sumergirse, quiere decir que ellos se puedan sentir cómodos en el agua. The first lesson that we teach the swimmers is they always need to ask permission before they enter the water. Entonces, el primer nivel de seguridad para ellos es que ellos tienen que aprender a pedir permiso a un adulto o al instructor antes de entrar al agua. And the program is just important for the families as well. Y este programa es también muy importante para los padres o para toda la familia que esté con el que está aprendiendo. So therefore we teach the parents that the kids need to ask them permission even before they take a bath or they go into the beach to be able to go and swim. Entonces de esta manera le enseñamos a los papás que los hijos de ellos tienen que pedirles permiso para entrar al agua, ya sea para meterse al baño o para meterse al mar también. The red level focuses on body positioning and air recovery. Ya el segundo nivel, el rojo, se enfoca en la posición del cuerpo y en la recuperación del aire. So it's mostly floating and being able to turn onto your back. Lo que es más o menos como aprender a flotar y que sepan ponerse de espalda. We also teach them as a safety skill how to put on a life jacket, and swim back to the wall. Entonces el nivel de seguridad en esto sería que ellos aprendan a ponerse un chaleco salvavidas y que puedan dar de vueltas en la pared. So the yellow is forward movement and direction change. El siguiente nivel es que ellos, el moverse hacia adelante y el poder cambiar de direcciones. The safety skill benchmark, we teach them about a concept, throw, don't go. Y en la parte de seguridad entonces se les enseña un concepto que quiere decir lance, no vaya. How to call 911. Cómo llamar al 911. How to get a flotation device and throw it out to somebody that's in trouble. Cómo utilizar un dispositivo de flotación y tirárselo a cualquiera que esté en peligro sin necesidad de entrar al agua. And how to keep themselves safe not to get into the water. Y cómo mantenerse ellos mismos seguros para poder rescatar a alguien sin tener que entrar al agua. The blue level focuses on rotary movements. Ya el siguiente nivel, el azul, se enfoca en la parte de la rotación, los movimientos de rotación. This is where we're getting them ready for freestyle, being able to breathe from side to side. Entonces aquí es donde ellos ya aprenden a nadar libre, a aprender a respirar del lado derecho y del lado izquierdo. And the green level, we get them into the integrated movement by introducing the arm strokes. Entonces ya el nivel verde integra los movimientos donde ya entonces empiezan a respirar cada tres brazadas, combinándolo con patada y la brazada. And the two safety skills that coincide with those is learning how to tread water and how to survival float. Y los últimos dos niveles de seguridad es que ellos entonces aprenden a cómo mantenerse flotando. Tread water es como con patada de polo, moviendo los brazos, y aprender a sobrevivir flotando boca arriba por más de 30 segundos. So once they progress through the swim school, it goes on to stroke school, which is just on the back of it, where we teach freestyle, backstroke, butterfly, breaststroke, and then endurance. Y entonces una vez que ya ellos logren avanzar en estos niveles, pasan a la otra parte, que es ya la escuela de estilos, que está en la parte de atrás del sled, y pasan el libre, pecho, el libre, dorso, pecho y mariposa. Where again your safety skill benchmarks and your swim skill benchmarks get perpetuated through the program over here. Y también los niveles de seguridad y los niveles de habilidad de natación siguen avanzando conforme van avanzando en sus niveles de natación. So what we've been doing with our program is that 4 times a week, our swimming academy offers this to high-risk communities and people who do not have the money or don't have the access to swim at a pool. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra academia de natación es que 4 días a la semana les enseñamos a nadar a niños que vienen de familias de muy bajos recursos o no tienen para costearse una academia de natación. Les enseñamos este programa de gratis para que aprendan toda esta parte de sentirse cómodos en el agua. So we work with local not-for-profit groups, okay, and these kids come from families where there's been substance abuse. Entonces nosotros trabajamos con organizaciones sin fines de lucro que son de la comunidad, donde traen niños que vienen de familias que son de abuso, donde hay abuso de drogas.
and domestic violence. violencias domésticas. And we create basically a culture and a place, where they feel they're part of a group of people where they're safe. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es que creamos una familia, como un lugar donde ellos se puedan sentir seguros y cómodos y disfrutar fuera de las situaciones que ellos vivan. They get to learn to swim. Entonces ellos pasan por todo el programa de Learn to Swim. And once they learn to swim, we then even take them down to the beach and we teach them certain safety techniques of what to do if they get caught in a current or they're in the ocean, to try and get them to feel more connected to the ocean. Entonces una vez que ya ellos se sienten cómodos en el mar, hacemos eso, los llevamos como a 200 metros, bajamos hacia la playa y los metemos al mar, y una vez dentro del mar les empezamos a enseñar otras habilidades como cómo sentir una corriente, cómo se ven, cómo salir de una corriente y cómo también pueden ayudar. So once they progress onto that, it leads into a program called a NIPA-Surf Life-Saving Program. Entonces, una vez que ya ellos van avanzando, porque el programa lo hacemos prácticamente por todo el año, entonces cuando ya ellos llegan a un nivel en el que ya no vale la pena que sigan el programa porque ya están más arriba, ya están muy alto, entonces los avanzamos todavía más y los pasamos a esta parte de los guardavidas nippers para que ellos ya empiecen a desarrollar cómo ayudar a las personas. Right, so we wanted to play you a video, but I don't think the internet is good enough to be able to do that. Alright, so I'm going to let Ariel explain to you a little bit more about the NIPA-Surf Life-Saving Program. Bueno, la parte en la que yo más me he enfocado por la capacitación de guardavidas es poder trabajar con los niños y con los adultos, pero lo que hacemos, prácticamente lo que hacemos con los niños es lo mismo que hacemos con adultos, lo que cambia la pedagogía, nada más, pero es el mismo programa. Entonces, el programa básicamente, en diferencia de los que se están manejando en el país, como les dije, que les enseñan a reconocer a las personas ya en peligro, nosotros les enseñamos a reconocer los 10 pasos antes. Entonces, cuando ellos llegan a reconocer una situación en peligro, a los guardavidas se ha notado que se les hace completamente un desafío cómo responder ante eso. Entonces, de ahí es importante aprender a intervenir, no actuar obviamente sí actuar en el momento de la emergencia, pero fortalecer más la parte de prevención o de intervenir antes de que suceda la emergencia. De ahí es donde sale el programa de guardavidas nippers también. Entonces, por ejemplo, el modelo ideal que nosotros buscamos en un guardavidas es eso, que sea un guardavidas preventivo. Entonces, hay un ejemplo que es como el que hacen en Australia, se llama Swim Between the Flags, o nadar en medio de las banderas, que se ha promocionado mucho. Los guardavidas usan dos sistemas de banderas que ponen 250 metros a un lado, 150 metros al otro lado. Entonces, lo que se hace es que se educa a la población para que no hayan en medio de esas dos banderas, que no se pongan a nadar afuera, porque es el perímetro donde el guardavidas los puede aislar mejor, donde puede reaccionar más rápido. Entonces eso se lo promovemos a la gente y promovemos a los niños para que también lo utilicen. Entonces, al fin y al cabo, la idea es que sean analíticos, que puedan tomar decisiones intuitivas, no que duden y si digan si voy o no voy, mejor vaya. Si está la duda, mejor ir y aclarar la duda. Entonces, les enseñamos a las personas a que tomen las decisiones por intuición, por lo que ellos sienten y ven el peligro de las personas. So the whole idea behind this, is to be able to create, a culture of water safety. Entonces, al final, con todos los programas, con el de adultos o el de niños, la idea es meter en el país y crear totalmente una cultura de seguridad en el agua. But the common denominator over here that creates the catalyst is sport. Entonces, el común denominador para poder crear una cultura de seguridad en el agua es la parte deportiva. We're not trying to create professional lifeguards to be able to work on the beaches. That's not our objective. El objetivo de nosotros no es crear guardavidas profesionales que les vayan a pagar en la playa para que cuiden las playas. But what we're trying to do is we're trying to create a volunteer program, where swimmers, like the swimmers in your local clubs, can actually participate as part of this project, learn about water safety, and also get a chance to protect the beaches on Sundays. Entonces, el programa de nosotros es poder enfocar a todas estas personas que nadan con ustedes o que están en el agua aprendiendo natación para que puedan aprender habilidades de seguridad en el agua y eventualmente puedan colaborar
de manera voluntaria y cubrir las playas, ya sean los domingos o los fines de semana o las épocas festivas, donde es cuando más se necesitan personas en las playas. So about 18 months ago, we actually presented this to FECODA. Entonces, hace alrededor de 18 meses se le hizo la presentación del programa a FECODA también. And they thought it was a great idea. Y al parecer les pareció una muy buena idea. But the advice that was given to us is that we needed to start a federation to be able to host this program ourselves. Pero lo que nos recomendó la FECODA es que nosotros entonces creáramos una federación de guardavidas para poder manejar todo el programa en sí. So in order to create the federation, we needed a catalyst. And in March, just before Semana Santa, we held a basic open water life-saving course with international instructors where we were able to train up 94 lifeguards from across the entire Costa Rica. Entonces, en orden para poder nosotros crear una federación, como nuestro plan estratégico, fue catalizar la propuesta. Entonces, en marzo hicimos un curso de guardavidas con una asociación que se llama International Surf Saving Association. Trajimos instructores de afuera del país, invitamos a todos los que eran ya guardavidas o no eran guardavidas y querían certificarse y aprender a llevar este curso y así poder exponerles. Fue un curso muy básico, pero la idea era más que todo catalizar el programa y reunir a todos un mismo fin de semana en un mismo lugar. Terminamos entrenando a alrededor de 94 personas dentro de la capacitación. Out of that catalyst, we were able to get enough people and stakeholders involved from the local country, from the local associations across Costa Rica to join us to be able to put together a federation costarricense de guardavidas. Entonces, después de haber realizado ese evento, logramos reunir a los miembros fundadores, se les puede llamar, para poder reunirnos 2 veces, que son las que llevamos, y poder ir creando esta federación, que sería la Federación Costarricense de Guardavidas, y sería a este lado. So, this federation is represented, okay, by all the different swimming associations, all the different lifeguard associations and also sports associations that are interested to join us. Entonces, para poder crear esa federación, lo que necesitamos es, o lo que estamos realizando es reunir a todas las asociaciones de guardavidas para pasar por el proceso legal, inscribirlos y también se pueden involucrar todos los clubes o asociaciones de natación que también existan, pueden involucrarse en el programa de la federación. The way that we will be delivering it through the country is that there will be provincial committees. Entonces, la forma como lo vamos a manejar en el país es que van a existir comités provinciales en todo el país. And right at the bottom, and within, at grassroots level, within high-risk communities, we will have life-saving clubs. Entonces, y se enfoca todavía más, van a existir clubes provinciales, dentro de los cuales van a existir cantonales, y van a ser clubes en específico, como pequeños centros de entrenamiento, donde se pueden entrenar a los chicos de comunidades de alto riesgo, con pocos recursos, de alguna u otra manera hacerlo con ellos de gratis, 1 o 2 veces por semana, e inclusive involucrar el programa ya con toda la academia que ustedes manejan. So these life-saving clubs is training centers. Entonces estos clubes de guardavidas van a ser centros de entrenamiento, Offering learn to swim programs within the community. Que van a ofrecer el programa de Learn to Swim, a las comunidades. And also has the ability to offer the NIPA life-saving program. También van a tener la habilidad de poder ofrecer el programa de guardavidas NIPES, Which is a 12-week program that runs every trimester. el cual es un programa que dura 12 días, puede ser 12 sábados o 12 semanas, y se va por todo un trimestre. And then it also trains volunteer surf lifesavers. Y también, partiendo de ahí, siguen adelante y se pueden entrenar como guardavidas voluntarios, ya siendo mayores de edad. Now these volunteer lifesavers, okay, can compete in the lifesaving sports. Entonces, estos clubes de guardavidas, los que ya vayan involucrándose en la federación, van a poder entonces competir en los eventos de guardavidas. It's an international sport, and every 2 years they've got a world lifesaving championship. Los eventos de guardavidas son eventos mundiales y cada 2 años hay un mundial de guardavidas. And in 2020 it's going to be in Italy. Y el próximo año, de hecho, el mundial es en Italia. So our goal is to be able to work very closely with your clubs and with FECODA to offer life-saving workshops and to get some of your athletes to come and try out for the Costa Rica national team. Entonces el objetivo de nosotros es poder trabajar
cuáles que ustedes tienen para poder entrenarlos en toda esta parte de guardavías y poder formar un grupo que pueda representar en el Mundial Deportivo de Guardavías, representando a Costa Rica. So ultimately, the solution that we could provide through this model to Costa Rica's drowning problem Entonces, la solución para nosotros poder contribuir y solucionar este problema que hay en el país is to introduce the sport of life saving, es esto, el introducir el deporte de guardavías, to have local and national competitions between clubs, para que haya entonces competencias locales y competencias nacionales de los eventos. also have regional and international competitions within Central America and even world life-saving championship Y opportunities. entonces también promover que haya competencias regionales, internacionales, ya sea a nivel centroamericano o a nivel mundial, yendo hacia los torneos. It's the only sport in the world that would require the athletes, okay, to do community service. Y el deporte de guardavidas, porque eso ya se dicta, es el único deporte que para poder realizarse, los que compiten tienen que realizar una cantidad de horas voluntario en el trabajo. So effectively, these swimmers will learn how to become lifeguards, and for them to be able to compete at club level, they need to do 20 hours per year of voluntary service, where they will help protect the beaches on Sundays. Entonces, en orden para que ellos puedan competir, van a aprender a ser guardavidas también. Entonces, para ellos poder competir, tienen que cumplir, por ejemplo, un mínimo de 20 horas al año de voluntariado, lo cual se puede reducir a que trabajen los domingos o los días festivos, nada más cubriendo las playas. If you remember that statistic, Sundays were the highest day of the week, when people drown. Entonces, si ustedes se recuerdan las estadísticas que vimos anteriormente, en cómo la gente se está ahogando más los domingos, por ejemplo. So, to introduce the sports of life-saving, what we've been doing is creating workshops across the country. Entonces, para poder empezar a introducir el deporte de guardavidas no es una sola idea, sino que es algo que ya hemos venido haciendo desde junio de este año. Entonces hemos ido a diferentes playas del país para ir trabajando con otras asociaciones y comités. Entonces ha sido con el foco, también hemos estado en Bahía Ballena, con las asociaciones de guardavidas de ellos, con los bomberos de Nosara también. Hicimos también talleres en Punta Leona, en Tamarindo, en Esterillos Oeste también. Trabajamos, estas son parte de las comunidades, las organizaciones sin fines de lucro con las que trabajamos, como Concepia y también Futuro Brillante, que son de allá de Guanacaste. Este último mes ofrecimos 3 talleres gratis de guardavidas, donde fueron ahí en Los Catalinas, y siempre estuvimos reclutando diferentes personas de la zona de Guanacaste, porque es lo que les queda muy sencillo viajar. Los estuvimos entrenando en 4 horas, enseñándoles cosas básicas del rescate acuático. También trajimos al entrenador del equipo deportivo de Sudáfrica a Costa Rica e hicimos 2 talleres, otra vez en Osar y después hicimos otro en Santa Teresa, donde empezamos a hacer eventos deportivos de guardavidas con los guardavidas ya locales. Y después trabajamos con un señor que se llama Jeff Line, que forma parte de un programa de XPT de Estados Unidos, donde ellos trabajan mucho la respiración, técnicas correctas de respiración y demás. Entonces, a la mano, conforme íbamos haciendo los eventos de guardavidas, también les íbamos enseñando a la gente formas de respiración correcta para la hora de nadar, toda la respiración diafragmática en este prolongado. Y terminamos el año trayendo a los entrenadores del equipo competitivo guardavidas de Estados Unidos, con ese equipo que es con el que estamos trabajando ahora. Hicimos un taller de guardavidas en Tamarindo, también de 2 días, y terminamos hace un par de semanas con la grabación del último programa de guardavidas que estábamos haciendo. En total, desde junio hasta ahorita, este mes, eso es toda la gente con la que hemos estado trabajando. La idea no es presumir o nada de eso, porque en realidad eso sale de gastos de nosotros, sino mostrar lo que se puede hacer en tan poco tiempo. De junio acá, con casi más de 500 personas y niños y niñas con lo que hemos estado trabajando, y es como para dar una perspectiva de lo que podría llegar a ser una federación, un plan de 5 años, por ejemplo, a nivel país. So our next step, really, the opportunities that we want to give you, okay, is that all of you represent, you are coaches, okay, of potential swimmers, and what we want to try and do is introduce this exciting sport of life-saving in Costa Rica. Entonces, por lo que le queremos agradecer a Armando también, es por habernos invitado acá y porque
Lo que nosotros buscamos como objetivo es poder conectarnos con todos ustedes, los entrenadores, que son que entrenan nadadores potenciales, y empezar a introducir esta parte del deporte de guardavidas con ellos. We had some great little videos to be able for you to understand the scope, okay, of what life-saving as a sport is, but unfortunately the videos weren't working with the internet. Tenemos ciertos videos pequeños donde les puede ampliar el panorama de cómo ha sido el programa de guardavidas de nosotros, cómo son los eventos de guardavidas a nivel mundial, cómo fue ese curso de marzo, pero por lo del internet, es que lo tenemos en YouTube. But if you've got a little bit of time, okay, I'd like you to research surf life-saving as a sport, you know, look at some of the videos that there's online. Entonces, si tienen algún tiempo así, pueden buscar en internet el deporte de guardavidas a nivel mundial y ahí van a encontrar un montón de competencias y cómo se desarrolla en el mundo. So for 2020, what we're going to do is we're going to invite all of FOCODA's swimming clubs to participate in free life-saving workshops. Entonces, para el próximo año vamos a invitar a todos los clubes que estén relacionados con la FECODA también y a todas las academias de natación, porque vamos a hacer 3 talleres deportivos de guardavidas. So the life-saving sport doesn't just include swimming, but it also includes board paddling. Entonces, el deporte de guardavidas no solamente incluye que sean nadadores, sino también incluye toda la parte de remar con tablas, long runs, sprints, correr distancias largas en la playa y nadar después de correr, flags, un evento que se llama flags o banderas. and then there's also obviously, you know, the team sports, you know, where they work together to be able to rescue somebody and bring them back to the ocean. Y también claramente hay ciertos trabajos en conjuntos que tienen que hacer ellos como equipo para poder ir a rescatar a alguien y traerlo de vuelta a la playa. It's a very complementary sport to swimming. Es un deporte muy complementario que se apega a la parte de natación. We feel that because of the NEPA life-saving program that gets introduced for kids growing them up, you know, it's going to also boost these kids, because most of the kids that come into this program proceed to become competitive swimmers. Entonces también creemos que puede ser una muy buena ayuda para poder también empezar a trabajar con los niños pequeños con este programa de guardavidas NIPERS, como para irlo fomentando y eventualmente ellos se pueden llegar a convertir en nadadores profesionales también. So our plan would then be to run the life-saving trials for 2020, and on the 18th of September, we want to take a team of 12 Costa Ricans, okay, to the life-saving champs Entonces, in Italy. Manejando este programa, estos 3 talleres que vamos a hacer, la idea es seleccionar un grupo de 12 personas que puedan ir y representar el 18 de septiembre al Mundial de Guardavidas. It'll be 6 boys and 6 girls. Lo cual sería 6 hombres y 6 mujeres. And what we're going to do is we're going to document the entire, you know, journey from learning to become lifeguards to all the way going to Italy and competing at the very first World Champs. Y también vamos a documentarlo desde el primer evento donde empezaron a aprender cómo ser guardavidas hasta el día que llegan a competir en los mundiales. The other thing that we'd also like to challenge all of you at your swim clubs, okay, is to at least try and offer 1 day per week where you can dedicate, okay, to train people within your local community how to swim for free. Y algo que también les gustaría retarles en los clubes de natación de ustedes es poder ofrecer por lo menos una vez a la semana natación gratuita para las personas que tienen pocos recursos y también así poder ir ayudando a la comunidad. So our commitment to you is, if you are willing to do that, is that we will teach you, okay, for free, to be able to teach the people for free. Entonces el compromiso de nosotros es que si ustedes acceden a hacer este programa de una vez por semana, nosotros los entrenamos para que se conviertan en instructores del programa completo, desde el Learn to Swim, el de guardavidas NIPERS y el de guardavidas voluntarios. So in summary, entonces ya para hacer un resumen general, who better, okay, to try and find a solution for the big drowning problem that we have in Costa Rica? Entonces, ¿quiénes son los mejores para encontrar la solución del problema que tenemos en el país del ahogamiento? Than the people sitting in this room. Que los que están aquí sentados. So remember my first question to you, what is the one thing that we have all in common? Entonces recuerden la primera pregunta que se les hizo, que es lo que todos tenemos en común aquí adentro. Is that we all love water. Es que todos amamos el agua. So therefore prevention is possible. Entonces de ahí es que la prevención sí es posible. But it's going to start with us as a catalyst. Pero tiene que empezar con todos nosotros como un catalizador. Thank you very much for your attention. Gracias.